Oh, hola, soy Germán y te he puesto un avión que cuando estornudas cierras los ojos. Dos cosas. Me corté el pelo. Y lo otro... No estoy en mi casa y no me traje mi cámara. Por eso la semana pasada no subí video. Y ahora por fin ya me conseguí un lugar donde grabar y una cámara. Estaré aquí unas 2 semanas y luego ya me regreso a mi casa. ¡Extraño mi casa! Y bueno, pasemos al tema de la semana. Los doctores. ¿Qué es un doctor? Es algo así como Doctor House, pero más aburrido. Todos alguna vez hemos estado enfermos. El resfrío, la fiebre, la diarrea, el amor, etc. Y estar enfermo duele. Como el amor. Pero el nivel de dolor depende mucho de qué día de la semana sea. Por ejemplo, digamos que te resfrías. Si te resfrías un día sábado, es así. Hijo, no estarás muy enfermo como para salir hoy. Papá, si estoy bien, es un resfriado nomás. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Pero si te resfrías un día de semana, ¿cuándo tienes que ir al colegio? ¡Ah, me muero! ¡Veo la luz! ¡La luz! Sí. Yo en el colegio tenía 70% de asistencia, porque el 30% de las veces estaba enfermo. ¡Enfermo! Bueno, y al final cuando estás muy enfermo, tu mamá te manda con un doctor. Yo tengo la teoría de que los doctores no son humanos. O sea, piénsenlo. Primero, hablan en un lenguaje totalmente diferente al nuestro. Si el doctor te dice que no te va a doler, te va a doler muchísimo. Y si el doctor te dice que te va a doler mucho, fijo que te vas a morir. Segundo, la forma en la que escriben. Doctor, lo que tengo es muy grave. No, para nada, mira, solo tómate estas pastillas y te vas a sentir mucho mejor. Oh, muchas gracias, no sabe cuánto se lo agradezco. ¿Qué dice esta mierda? Escriben pésimo. Como que todos los doctores fueron a alguna universidad en Irak o algo así. ¡Ah, trabastruca! Bueno, y la otra razón por la que creo que no son humanos es porque no entienden expresiones básicas. Por ejemplo, si alguien llora es porque está triste. Si alguien ríe es porque está feliz. Y eso los doctores no lo entienden. A ver, dime, si te aprieto aquí, ¿te duele? No. Ok, ¿y si te aprieto aquí? ¡Ah! ¿Te dolió? ¡No! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, yo sinceramente odio ir al doctor. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de los doctores. Es solo que no soy un gran fan de que me entierren una aguja gigante en el trasero. Así que cuando tengo que ir al doctor voy un poco nervioso. Tú lo que tienes es un pequeño virus que podría ser grave. Que no me vacune, que no me vacune. Normalmente toma un mes que desaparezca por su cuenta. Que no me vacune, por favor, que no me vacune. Pero en tu caso lo más rápido y recomendable sería una vacuna. ¡Hijo de... Así que ahora solo te pediré que te recuestes en la cama. ¡Mire! ¡Una jirafa de 3 cabezas que defeca helado! ¿Dónde? ¡Hijo, te van con vida! Un poquito de miedo a las agujas. Si tú eres una persona que le tiene miedo a las agujas, yo te voy a ayudar. Si a tu edad crees que una aguja en el trasero es malo, no te preocupes. Cuando tengas 40 va a ser mucho peor. Si no me crees, pregúntale a tu doctor. Oiga, doctor, ¿qué pasa cuando cumplo 40 años? Bueno, cuando cumples 40 tengo que revisarte la próstata. Es un proceso que se realiza para poder detectarte un posible cáncer. Y esto lo realizo de forma manual. Es muy simple. Ah, es muy simple. Yo estaba preocupado. No, no hay nada de qué preocuparse. Solo te tengo que meter un dedo en el ano. ¿Ven? ¿Ustedes creían que una aguja en el trasero era malo? Germán Garmendia. Arruinando tu vida desde 1990. Si notas que estoy un poco distraído, es porque hay una puta araña mirándome como hace 10 minutos ahí. Te voy a comer. Bueno, los doctores con el tiempo han ido perdiendo... Bueno, con el tiempo los doctores han ido perdiendo respeto. Antes eran estos hombres con un conocimiento extraordinario. Si el doctor lo decía, debía ser cierto. Todos los padres querían que su hija se casara con un doctor. Eran como dioses. Y ahora... Gracias a la tecnología ya no es así. Por ejemplo, si te enfermas, uno no le pregunta al doctor, le preguntas a Wikipedia. Bueno, Germán, tus exámenes indican que tienes apendicitis. Ajá. Vamos a tener que operarte y sacarte el apéndice. ¿Estás seguro? Sí, obvio que estoy seguro. Porque busqué mis síntomas en internet y Wikipedia dice que podría ser lupus. Yo he estudiado 25 años medicina. He sanado a miles y miles de personas. ¿Y me vas a decir que una página de internet sabe más que yo? A ver, ¿a quién le vas a creer? ¿A una página de internet o a mí? La página. Bye. Ignoras completamente al doctor. Pero cuando vuelves en un mes más... ¡Doctor, me dispararon! ¡Ayúdeme! A ver, dile a Wikipedia que te ayude. Son rencorosos los caballeros. Aunque también hay que entenderlo. Los doctores no reciben el crédito que merecen. Nadie les dice gracias, doctor. Por ejemplo... Por ejemplo, digamos que un doctor pasa horas salvando a alguien. Bisturí. Signos vitales, todo bien. Doctor, ¿cómo se encuentra mi esposo? No he dormido en toda la noche, pero luego de pasar 15 horas operando a su esposo, lo he salvado. Gracias. No es necesario que me agradezca, esto es solo mi trabajo. Gracias a Dios, solo hago mi... ¿Dios?
¡Otra vez me quitaste el crédito! ¡Ven! Nadie dice gracias al doctor. Los doctores también tienen que tener mucha paciencia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que va al doctor por problema de obesidad y lo único que come todo el día son hamburguesas. ¿Se imaginan ser doctor y tener que salvar a alguien que se hace daño a sí misma? Señor Gutiérrez, sus exámenes dicen que usted tiene cáncer. ¡Cáncer! ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¡Pregunta! Si pudieras elegir una profesión por un día, ¿cuál elegirías? Yo elegiría ser acomodador de brasieres de mujeres. En fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si quieres, comparte este video en tu Facebook y en tu Twitter. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete, es gratis. Tampoco olvides seguirme en mi Facebook y en mi Twitter. Como siempre, los links están acá abajo en la descripción de este video. Y bueno, supongo que el video de la próxima semana también lo voy a hacer acá. Les tenía una sorpresa, pero voy a tener que esperar hasta que vuelva a mi casa para mostrárselas. Pero bueno, un abrazo psicológico gigante. Como siempre, gracias por el apoyo, son lo mejor de lo mejor. Y recuerda, si eres hombre y tienes una amiga que te dice que te quiere, es tierno. Pero si un amigo te lo dice, es gay. ¡Chao, chao! La tecnología ha arruinado mucho. Puta araña se mueve, weón. Ahora sí. Ahora sí le doy, ahora sí le doy. Ya casi, quédate quietita, quietita. ¡Ah, me saltó en la cara! ¡Ah!